En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos todos, en nuestro Señor Jesucristo. Dice así el Evangelio de hoy. Habla Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no andéis afanados por vuestra alma, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es más el alma que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en trojes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues ¿no sois vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros, discurriendo, puede añadir un codo a su estatura? Y del vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria fue cubierto como uno de estos. Pues si al heno del campo que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Se puede resumir esto en una frase. Aquí nos habla Jesús que Dios tiene providencia de nosotros. Providencia, es decir, sabe, nos cuida, oye nuestras plegarias, ve nuestras necesidades, que confiemos en Dios. Y si Dios tiene cuidado de la naturaleza, de los pajaritos, por ejemplo, ¿cuántos millones hay de pajaritos? Millones y millones. Y ni uno se muere de hambre, ni uno. Y Dios alimenta a todos y encuentran su alimento. No es como van picando aquí y allá. Y no mueren de hambre. Las flores, ¿por qué os concogéis que hemos de vestir? Las flores son algo maravilloso. Y fijaos que tiene un detalle muy aleccionador. Jesús dice, habla de las flores del campo. ¿Cuáles son? Las que viven solas, salen en la montaña, ignorantes de todos, crecen y se reproducen y mueren. Esas flores, dice Jesús, ¿quién las hace tan hermosas? ¿Quién cuida de ellas? Vuestro Padre Celestial. No las flores de un jardín, estas las cuida el hombre. Estas ya las riegan y las cuidan y miran que no cojan una enfermedad. No, esas del campo. Qué bonitas que son. Tanto que el hombre se queda extasiado y dice, mira este lirio, mira esta azucena, mira esta margarita. Oh, y qué aroma que tienen, y qué color, qué colores. Y además parece que esté como su cuero como un tejido especial. Y el hombre quiere imitarlas, quiere imitar eso de las flores, y no sabe. Ni Salomón, dice Jesús, se vistió con la hermosura de una de esas flores. Ni Salomón, que era tan sabio, sabía tanto, tan poderoso, que tenía tanto dinero. No. Y pasa lo mismo ahora. Los hombres sí tejen vestidos muy bonitos, de seda, natural, de colores, muy bien,
pero ponerlo al lado de una de estas flores y decir, uy, esta flor le gana. Y es verdad. Así es Dios. Por lo tanto, si estas cosas de la naturaleza, pues, tienen tantos dones, tantas gracias, y total, como dice Jesús, al cabo de pocos días, ya se han de echar al horno, se han de quemar, porque se pudren, pierden todo el color, toda la hermosura, y ya no las quiere nadie, se tiran. Pues si a esto Dios cuida, mucho más a vosotros, que valéis más que unas flores, porque vosotros sois hijos de Dios, sois a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que enseña nuestro Señor. Pero el hombre no cree esto. Él cree, como decimos, más vale dos pájaros en mano que uno volando. No, que tenga yo dinero, que yo tenga esto. Bien, se puede tener dinero. No es que lo prohíba nuestro Señor esto, ¿no? Lo que prohíbe es que sirvamos al dinero, es decir, que nos hagamos como esclavos del dinero. Esto no. El hombre hoy es esclavo del dinero, es esclavo. No puede deshacerse, está atado. Y todo el mundo busca el dinero, como sea. A veces, diríamos, de una manera lícita, y otras veces engañando, estafando, diciendo mentiras, apoderándose, robando, etc. Todos, de arriba a abajo. Esto no puede ser, esto va contra la enseñanza de Jesucristo, esto va contra la fe cristiana. Es así. Esta es la verdad. Hay santos, todos los santos han vivido desprendidos del dinero y hacen voto de pobreza. Voto de pobreza. Es decir, quieren seguir la vida pobre como Jesús y renuncian a todos los bienes de la tierra. Y estos tienen, como hemos leído en la epístola, cuánta paz, cuánta alegría, cuánto gozo, cuánta tranquilidad. En cambio, el que se ha hecho esclavo del dinero, mirarlo. Cuanto más dinero tiene, menos alegría tiene. Más miedo tiene de que le roben y está pensando, y si tiene 1 millón, a ver si puede tener 1,5 millones. Y lo cuenta. Y como antiguamente ponían unos dibujos del avaro que estaba ahí contando el dinero por la noche. A ver cuánto hay. A ver si... Hoy lo hacen de otra manera. Compran el periódico y a ver cómo está la bolsa. ¿Qué ha bajado? Aquel día ya no come. Aquel día ya está. Ha bajado la bolsa. Esclavo del dinero. ¿Qué ha subido? Entonces, feliz. Ha subido la bolsa. Los que no entienden la bolsa dicen, se ha vuelto loco este hombre. ¿Y ya es feliz? Así vive el hombre de hoy día. Y Jesús nos enseña todo lo contrario. Y por eso no hay paz, no hay entendimiento, no hay amistad. Todo va alrededor del dinero. ¿Uno tiene mucho dinero? Entonces sí, yo soy tu amigo. Sí, no, yo siempre lo he dicho que yo siempre a tu lado, eso sí. Cuenta conmigo, Como sabe que no... Y el otro, bueno, dice, sería así. Os quiero poner un ejemplo, que es de la Sagrada Escritura, que es muy interesante. La Biblia, que es la palabra de Dios, hay muchas cosas que las habríamos de meditar, profundizar, porque está enterrado aquí todo las verdades que Dios nos ha enseñado, nos ha revelado, y que el hombre no da importancia, lo desprecia. Hay cosas más importantes, el dinero. Bueno, pues es la historia de Esaú y Jacob. De Esaú y Jacob. Dice que
Esaú y Jacob fueron dos hijos que tuvo el patriarca Isaac. Y dice que nació primero Esaú y después Jacob. Entonces, Dios había prometido que del primer hijo que naciera de una familia patriarca, de aquel hijo nacería el Mesías, el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Entonces, claro, el primer nacido pues tenía este honor. Y después el padre le daba una bendición, o sea, le otorgaba el honor de ser el progenitor del cual había de nacer el Mesías. Tanto es así que entonces, pues cuando le daba la bendición, que era la confirmación de que era el primogénito, recibía el doble de herencia de los demás hermanos. El padre hacía el reparto de la herencia y a este daba el doble. Después, todos los hermanos quedaban sometidos a él, habían de obedecer, era primogénito. Después, pues tenía muchas cualidades. Era tenido como sacerdote. Hablo de miles de años. Era un sacerdote, el que ofrecía a Dios los sacrificios, el que conservaba la fe en la religión verdadera, que era la religión de Abraham. En fin, muchas cualidades. Bueno, total, que nacieron sus hijos. Primero fue Esaú, el que nació. Esaú escogió, diríamos, el trabajo de cazador. Le gustaba la caza, iba a cazar, era experto, honesto y tenía fuerza y cazaba, se dedicaba a la caza. Jacob escogió más bien una cosa más sencilla, ser pastor. Él le gustaba pues las ovejas, los corderos, las vacas, todo lo que sea pastorear. Esaú era muy velloso, o sea, muy peludo, todo su cuerpo. Y Jacob era todo al revés. Era de piel fina, era elegante, era guapo, y también de carácter, bondadoso, era, diríamos, cariñoso. Entonces, claro, el padre prefería a Esaú, porque era el primogénito, y la madre prefería a Jacob. Y los padres estaban así, divididos. Un día, la madre oye a su esposo, Isaac, que llama al primogénito. Le dice: mira, hijo mío, yo ya tengo muchos años, cualquier día voy a morir. Y antes de morir te quiero dar la bendición. La bendición primero. Esta bendición era sagrada. No se podía repetir y Dios la aceptaba. Bueno, solo te pido que vayas a cazar y me traes 2 corderitos de los que tú ya conoces y me haces una comida como a mí me gusta. Y yo te daré la bendición. Ah, sí, padre mío, sí. Se puede cazar. Oyó la madre y dijo: ahora Jacob no será el primogénito. Llamó a su hijo: mira, hijo mío, he oído esto. Haz lo que yo te diga. Tú haces ver que eres Esaú. Padre, madre, pues esto es una falta, un pecado esto. No tengas miedo, esto ya... No. Tú confía en mí, tú haz lo que yo te diga. Tú dices que eres Esaú. Y te voy a disfrazar porque, claro, te conocerá como no eres peludo como él. Entonces le puso unas pieles de cordero, el cuello, los brazos, las manos, y así se pensará que eres Esaú. Bueno, entonces sí, yo haré la comida.
Hizo la comida, cuando estaba, la presentó. Jacob, padre, aquí os traigo la comida. ¿Cómo si tan rápido es encontrar caza? Sí, mira, ha sido una casualidad. Bueno, pero ¿tú quién eres? Yo soy tu hijo, Esaú. Ah, tú eres Esaú. ¿Eres verdad Esaú tú? Sí, sí. A ver, acércate. Se acerca, lo palpa, estaba ciego él. Me había perdido la vista. Y, pues sí, eres Esaú. Porque la voz es de Jacob, pero no, las manos, el cuello es de Esaú. Bueno, pues acércate. Bueno, voy a comer ahora, después te bendeciré. Bueno, comió y contento porque había hecho una comida muy rica, como sabía su mujer, claro. Y termina, bueno, acércate. Se acerca, le da la bendición patriarcal. Esta bendición que era tan grande, tan sagrada. De ti nacerá el Mesías. Tú serás el que dominarás a todos tus hermanos. Todos se habrán de postrar ante ti, etcétera, etcétera. Es un poco larga. Y bueno, acaba de dar bendición y viene Esaú con la caza que había cazado. Padre mío, aquí te traigo la caza. Ah, no, ahora vamos a la comida. ¿Quién eres tú? Soy Esaú yo. ¿Tú eres Esaú? Sí. A ver, acércate. Pues sí, pero ¿de verdad es? ¿De verdad? Sí, padre. Sí. Pues mira, ha venido tu hermano y te ha suplantado. Me ha dicho que era él. Estos no son cuantos. Y bueno, entonces empezó a llorar, a gritar y todo. Y no tienes otra bendición. No se puede repetir esa bendición. Esto es lo que Dios ratifica y ya está, y se acabó. No puede ser, no puedo. Dame otra bendición, la que sea. Bueno, te daré una bendición pequeña. Le dijo una bendición pequeña. Bueno, salió y entonces cogió una rabia y un odio tan grande a su hermano que lo quería matar. Lo quería matar. Y entonces la madre, que ya lo conoció, dijo, este lo mata. Y dice, mira, Jacob, te has de marchar de aquí porque tu hermano te quiere matar. ¿Cuándo? Cuanto antes, hoy mismo si puede ser. Coge un bastón y te marchas. Ves fuera de aquí, pero lejos. Y no vuelvas hasta mucho tiempo. En esto, antes de todo esto, había pasado una cosa muy curiosa. El Esaú venía de cazar y su hermano Jacob estaba haciendo una comida para él. Le gustaban mucho las lentejas. Y había hecho un plato de lentejas y un olor muy bueno. Llega su hermano Esaú. ¡Ay, qué olor tan bueno! Oye, dame un plato de lentejas. No, esto es para mí. Bueno, pero un poco. No. Mira, si tú me vendes tu primogenitura, te doy. El derecho a ser primogénito me lo vendes. Bueno, y dice, me estoy muriendo de hambre, pues más vale comer y ya está, y le vendo la primogenitura. Bueno, te la vendo. No, lo quiero con juramento, ¿eh? Bueno, y juró. Sí, te vendo mi primogenitura. Y le dio el plato de lentejas. Por un plato de lentejas se vendió todo el derecho de primogénito. Por un capricho, podía comer otra cosa, estaba en casa, tenía comida de todo, podía comer lo que quisiera. No, el capricho de las lentejas, quiero esto. Y se vendió la primogenitura. Y tanto la primogenitura estaba vendida, pasó a su hermano. Como Dios lo sabía, porque Dios no nos puede engañar, esto no lo dijo después Jacob, Esaú, no dijo que lo había engañado por un plato de lentejas, sino que no lo quiso dar. Se cayó esto. Aquí había malicia. Porque si hubiera dicho la verdad, su padre hubiera dicho, claro, tú tienes la culpa, tú lo has vendido. No, la culpa era del hermano, que lo había suplantado. Falso, mentira. Bien.
Bueno, se tuvo que marchar, ella estuvo 20 años. Y su madre dijo, ves a tal sitio porque hay mi hermano que está casado allí y puedes estar bien. Fue allí, estuvo 20 años trabajando con su hermano. Bien. No, ¿qué voy? En este caso, todos pecaron, todos. Jacob pecó porque no quiso darle un poco de lentejas. Era su hermano, que le costaba darle, pues mira, la mitad, ya está. No, un egoísmo, no, esto es mío y es para mí, nada más. Pecado de ambición. Esaú, bueno, pues con odio contra su hermano y vender la primogenitura por un plato de lentejas. Que esto ya se ha hecho célebre, hoy día la gente ya lo entienden todos, dicen, ese se ha vendido lo que sea por un plato de lentejas, y por nada. Y la madre, que fue la que enseñó a pecar con astucia a su hijo, a Jacob. Todos. Y ahora viene una cosa muy interesante. Jacob después, enseguida, se arrepintió, pidió perdón a Dios. Reconoció que había obrado con mentira, con engaño, y Dios le perdonó. Esaú no se arrepintió. Pero Dios dijo, bien, ahora habréis de hacer penitencia todos, porque todos habéis ofendido a Dios. Y desde entonces la Iglesia ha enseñado una cosa muy importante. Todo pecado merece una pena. Todo pecado merece una pena. De tal manera que Dios, cuando nos confesamos, nos perdona el pecado, pero no la pena. La pena la hemos de sufrir. ¿Qué es la pena? Sufrimientos, dolores, reveses, fracasos que nos vendrán, que son la pena del pecado. Si esto lo aceptamos como hemos hecho con resignación, con fe, nos sirve para que Dios nos perdone la pena. Cuanto más sufrimientos, más penas se nos perdona. Y si no lo hacemos, lo haremos después de la muerte en el purgatorio. Allí nadie se escapa, han de pagar la pena. Y esto mucha gente no lo sabe. Por eso cuando uno muere, en gracia de Dios, porque se ha confesado, ya voy al cielo, alto. ¿Has hecho pecado en tu vida? Sí, bastantes. Pues has de pagar la pena en el purgatorio. Y no se escapa nadie. Desde el Papa hasta el último rey. Eso es así. Y efectivamente salió así. Porque, por ejemplo, Esaú, pues huyó también y fundó una tribu, que los edomitas, que se pusieron todos fuera del pueblo de Israel. O sea, se juntaron con los paganos, perdieron la fe. Ya no adoraron a Dios verdadero y todos se condenaron. Jacob tuvo que separarse de su casa, de su familia, de su padre y de su hermana también. Vivió allí 20 años trabajando y allí aún le pasó otra cosa, que Labán, que era hermano de su madre, lo recibieron muy bien, una alegría muy grande, pero Labán con el tiempo tuvo envidia de Jacob, porque todo le iba bien, como era bueno, se había arrepentido, trabajaba y Dios le concedió muchas riquezas y le cogió envidia. De tal manera que ya no le pagaba, quería que se marchara, etc. Ya se había casado con la hija de Labán, con las dos hijas. Primero fue Lía y después Raquel. Y entonces, pues un día se marchó, ya lo despidió y volvió a su casa. Y cuando ya estaba cerca de su casa, después de haber andado muchísimos kilómetros, entonces Jacob tenía un miedo terrible de encontrarse con su hermano, porque me decía, me matará. ¿Pero qué hago? Iba con toda su riqueza, tenían bueyes,
carneros, ovejas, dromedarios, de todo, tenía de todo. Y efectivamente se enteró de que su hermano había enviado 400 hombres para cogerlo prisionero y matarlo. Entonces empezó a rezar a Dios: Dios mío, que yo me he arrepentido, ten compasión de mí, mira que mi hermano quiere matarme, sálvame, sálvame, sálvame. Y bueno, y cuando ya llegaron, entonces él dijo: sí, quiero ver a mi hermano, por eso venimos, para llevarte a tu hermano. Pues va a llevarme. Y él cogió mucho de su ganado, bueyes, de todo, para regalárselo a su hermano. Efectivamente, cuando llegó, le regaló todo. Mira, hermano mío, perdóname lo que te hice. Y entonces su hermano se queda mirando. Dice: soy tu hermano. Lo que hice fue una cosa muy mal hecha. Yo he pedido a Dios y Dios me ha perdonado. Tú también me has de perdonar. Eres mi hermano. De repente, Esaú se convierte y lo abraza. Sí, eres mi hermano. Y se perdonaron mutuamente las dos familias. Ya su padre había muerto, vivieron juntos felices. Qué historia tan hermosa y qué enseñanzas para nosotros. Aquí hay un comentarista que simplemente quiero leer unas cuantas frases que dice lo siguiente: Esaú pecó dejándose llevar de su desmesurado apetito cuando el plato de lentejas y de su ira contra su hermano. Jacob debía haber dado espontáneamente el manjar a su hermano hambriento. No quieras tenerlo todo para ti solo y guardarlo para ti. Sé generoso. En adelante, reparte de buena gana con los demás lo que tienes. Y otra dice: ¿no has mentido nunca? Tarde o temprano, por cada mentira tendrás que hacer penitencia. Dios odia la mentira porque Él es verdad. Si quieres ser hijo de Dios, permanece siempre en la verdad. El Señor abomina los labios mentirosos. Arrepiéntete y haz propósitos. Esa es la historia de Esaú y Jacob. A todos nos toca, porque todos somos pecadores, cuidado. En nuestra vida todos hemos hecho pecados, todos. Unos más, otros menos, pecados más grandes, más pequeños, una mentira, lo que sea. Toda mentira merece pena. Y por lo tanto, los cristianos sabemos que cuando nos pasa todo esto, entonces sí, Dios ahora me hace sufrir la pena de mis pecados. Estoy contento porque me ahorro tiempo de purgatorio. Allí es mucho peor el sufrimiento, mucho peor. El purgatorio es igual que el infierno, menos los demonios. Imaginaros. A Dios nadie le engaña, Dios lo sabe todo. Y Dios, por encima de todo, tiene la justicia, porque la justicia es la verdad. Hoy día el demonio es todo al revés. Donde reina el demonio no hay justicia, solamente hay pecado. Así no se puede vivir. Desgraciados en esta vida y desgraciados después de la muerte. Esta es la verdad. Tanto, buenísimos hermanos, pues esto de no podéis servir a dos señores, al demonio y a Dios, no. Si pensáis que podéis servir a Dios, os engañáis, os engaña el demonio. Miremos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que es la única que no ha pecado nunca, que fue inmaculada por un privilegio de Dios y que nunca el demonio tuvo posesión de ella, jamás. Y sin embargo, con qué amor servía al Señor, hasta hacerse la esclava del Señor, esclava de Dios. Ella no quería ser esclava de nadie, ni del dinero, ni de la influencia, ni del poder, ni de las riquezas, ni de los placeres, nada. Esclava de Dios. El premio, pues en el cielo, es la más exaltada, la más feliz,
la más cerca de Dios. Es nuestra Madre, que nos enseñe y nos ayude a ser verdaderos y buenos cristianos. Ave María Purísima.